Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Al buen estudiante se le dice: quiero su prudencia porque en el silencio se transmite la tolerancia. Quiero su inteligencia, quiero su respeto. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar el promedio de números múltiplos de 5. Se plantea la solución en un programa de 32 líneas. En la línea 3 importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Entonces veamos la función ejecutar, líneas 15 a 19. Esta función ejecutar se encarga entonces de mostrar el resultado. Se hace uso de la función nslog que muestra información por pantalla. Le invitamos a visitar la tutoría promedio de números múltiplos de 5 en Turbo C. Allí explicamos más detalladamente esta función y esta fórmula. Vemos que precisamente se muestra el resultado a partir de una fórmula. N por 5 más n por 5 genera la suma de los múltiplos de 5. Bueno, todo esto sobre 2 genera la suma de los múltiplos de 5. Pero como necesitamos hallar es el promedio, todo esto lo dividimos entre n. Recuerde que un promedio es la suma de datos sobre el número de datos. En este caso n viene a ser número, el número que recibe esta función ejecutar. Vemos entonces la estructura de un programa orientado a objetos. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas de la vida real usando clases. Las clases se componen de atributos y comportamientos. Recuerde entonces que una vez definidas las clases, usted debe instanciar objetos de esta clase. Entonces vemos que para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principales, que son la interfaz y la implementación. La interfaz va entre las líneas 5 a 7, entre las directivas @interface y @ed. Aquí damos nombre a la clase como promedio de números múltiplos de 5, dos puntos, y luego invocamos, o mejor, hacemos referencia a la clase NSObject. Esta es la clase principal de Objective-C. Aquí se declararían los atributos o variables de instancia de esta clase. No es necesario declarar atributos, ya que esta clase solo usa una función que recibe un valor y luego muestra un resultado. Pero sí es necesario declarar esta función o comportamiento en la línea 6, en la misma interfaz. Vemos que con menos indicamos que es un método de instancia, luego void indica que no retorna datos, un retorno vacío, luego el nombre de la función ejecutar y los parámetros que recibe. Esta función recibe un parámetro de tipo entero en la variable número. Recuerde que cada parámetro se separa de dos puntos, un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Ya queda lista la interfaz, ya el compilador sabrá el tamaño de cada objeto. Veamos la implementación. Aquí es donde se programa la lógica de cada función declarada en la interfaz. Entonces la implementación va entre las directivas @implementation y @end, línea 9 a 20. En la implementación entre las líneas 10 a 14 vemos el método init. Este método no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, o sea que reciba parámetros. El constructor se encarga de inicializar las variables de instancia. Entonces un constructor se invoca cuando se instancian objetos de la clase, en este caso de promedio de números múltiplos de 5. Entonces ya vimos la función ejecutar y con esto queda lista la implementación y la interfaz, o sea la clase de promedio de números múltiplos de 5. Para usar esta clase en otro archivo, lo más recomendable sería programar la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m, e importar estos archivos desde la clase que los vaya a usar. Con eso se evita copiar y pegar todo el código. Instanciamos entonces objetos para usar esta clase. Entonces en el main, entre las líneas 22 a 32, recuerde que el main es el método de inicio del programa. En el main, línea 24 a 27, pedimos al usuario que ingrese un número. Y en la línea 28 vamos a
crear un puntero de la clase promedio de números múltiplos de 5. Con asterisco indicamos que vamos a crear un puntero y le damos el nombre obj. Necesitamos que este puntero apunte a un objeto de la clase promedio de números múltiplos de 5 para poder usar el puntero como si fuera un objeto y manipular la clase. Por eso entonces debemos instanciarlo. Entonces primero a la función promedio de números múltiplos de 5 invocamos la función alloc. Con eso se reserva memoria dinámica para esta función y luego se invoca a init, que es el constructor. Entonces con eso queda definida la estructura de un objeto de la clase promedio de números múltiplos de 5 y obj apunta a este objeto. Ya solo será usar entonces este puntero para invocar la función ejecutar. Línea 29 entre corchetes, nombramos el puntero obj seguido de la función a invocar, en este caso ejecutar. Enviamos entonces el valor, en este caso la variable número. Cada valor irá separado por 2 puntos. Estos valores pasarán por referencia ya que obj es un puntero. Con eso el compilador salta de la línea 29 a la línea 15 y soluciona el problema. Por último, línea 30, se invoca a relays. Este método se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita hallar el promedio de números múltiplos de 5. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías.